Bueno, voy a saludar a Juan Fernando Subirana. Él es director del Colegio de Economistas de Santa Cruz, es un hombre joven. Y con él vamos a conversar de estos temas que, por supuesto, nos preocupan, competen a toda la población boliviana. La estabilidad económica, la situación actual económica en el país. ¿Cómo está Juan Fernando? Bienvenido. Muy buenas tardes, Casimira, un gusto poder saludarla y muchísimas gracias por la invitación y el espacio, realmente un honor poder estar con una periodista de su nivel, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted. A ver, ¿hay estabilidad o no hay estabilidad económica en Bolivia? ¿O solamente estamos en ataques especulativos? No, es una excelente pregunta la que plantea. Si revisamos la data dura, si revisamos la información tal cual en función de fuentes oficiales que se tienen, tenemos evidentemente la data para afirmar de que Bolivia tiene un periodo y un proceso de crecimiento. Si revisamos obviamente proyecciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Interamericano de Desarrollo, ellos prevén con una visión objetiva y clara de que Bolivia tiene un potencial crecimiento para este 2023. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, como usted bien lo mencionaba, existe un proceso, llamémosle, especulativo, pero esa especulación nace de la falta y la poca transparencia en la información. Entonces, desde ahí es que tenemos el problema en sí. Lo más probable, revisando un poquito la tendencia, es que este tipo de especulaciones vaya aminorando y volvamos a cierta estabilidad. Sin embargo, el proceso de este tipo de shocks de inestabilidad es que vamos a tener, lastimosamente, una recesión en nuestro comportamiento de consumo. O sea, la gente, en pocas palabras, va a sentirse menos segura y por ende va a empezar quizás a priorizar ahorro y ya no pensar en consumo. Es decir, ¿usted cree que este 2023 será más complejo que el 2022 económicamente hablando? Es decir, bien lo afirma usted, estamos en crecimiento, etcétera, pero los precios internacionales, la caída de las reservas internacionales, etcétera, nos llevan a pensar esto. Sí, efectivamente, si comparamos la información respecto, por ejemplo, a la data oficial de la Reserva, se aprecia de que hay una caída más o menos de 15% por año desde 2014 a la fecha. A eso si le sumamos que los instrumentos de deuda con los que Bolivia ha buscado financiamiento, que son los bonos que emitió el Tesoro General del Estado, han tenido una desvalorización del orden de 42%. Eso quiere decir que, en pocas palabras, que nuestra capacidad de endeudarnos no ha mejorado y que, por otro lado, nuestra reserva, que vendría a ser el dinero con el que contamos para sostentar y solventar el proceso de la economía, se ha visto mermado grandemente. O sea, comparativamente hablando, tenemos el 23% de reservas, de acuerdo a la última información oficial, versus lo que llegó a ser el pico máximo en 2014. Entonces, efectivamente va a ser un año complejo, ya lo estamos viviendo, donde la especulación, y yo lo comentaba en otra charla justamente, nos lleva hacia las profecías autocumplidas. Entonces empezamos a tener percepciones negativas y al final las percepciones negativas las terminamos realizando nosotros mismos. Claro, ahora ese pánico en la población que vimos en pasados días por la caída de las reservas en el Banco Central, eh, está disminuyendo a su juicio, la gente está más tranquila. ¿Qué sucede en Santa Cruz? Porque aquí ya no vemos esas largas filas, por ejemplo, en el Banco Central, en el Banco Unión, pero no sé qué sucede en Santa Cruz de la Sierra. Evidentemente hay una psicosis colectiva, ¿no? O sea, lastimosamente la inteligencia colectiva está actuando de forma prácticamente autorregulando el mercado. ¿Qué es lo que ha sucedido particularmente? Yo creo que es una medida, un shock positivo, el anuncio que daba el gobierno de una inyección de recursos a la economía, no suficiente, pero sí es algo interesante, importante para apaciguar un poquito las aguas, pero las colas siguen.
y las colas siguen, y hay que ser bastante crítico en este sentido, siguen en el Banco Unión porque la gente está buscando la compra de dólares a tipo de cambio oficial y está al final del día haciendo una especulación, una negociación con la falta de información disponible. Entonces hay un negocio básicamente en ese caso, ¿no? Entonces las colas aquí por lo menos continúan. Continúan. Em, Escuché en pasados días eh, a una persona decir cómo Bolivia pasó de exportar hidrocarburos a importarlos y qué dice eso de el momento que vive la economía en Bolivia. No, es una excelente pregunta. En sí, seguimos siendo exportadores, ¿no? Claro. No ha habido un cambio per se del rol. Sin embargo, la balanza comercial es la que ahora nos juega un poco en contra. El problema del sector de hidrocarburos es que recordemos de que es un recurso natural no renovable, es una industria extractiva. Entonces, estamos en una etapa en la que ya estamos frente a una menor producción donde no ha existido la reposición de producción en el largo plazo. Ese es el problema fundamental. Entonces, necesariamente la demanda sigue creciendo exponencialmente. La industria, el parque automotor, la población en sí demanda más energía, pero la producción nacional va en bajada. Esa es un poco la situación en la que nos estamos encarando ahora. Y ojo, creo que es importante mencionarlo, no ha sido por falta de esfuerzos, no ha sido por falta de inversiones, porque se han hecho inversiones en búsqueda de mayores volúmenes, pero lastimosamente es un negocio de altísimo riesgo, ¿no? Entonces no han tenido éxito en la última temporada, en las últimas campañas de exploración hidrocarburífera. Es verdad. Ahora, ¿qué dicen los indicadores de inflación? Usted que es un hombre que conoce tanto al respecto, ¿cómo está esto? De acuerdo a los indicadores oficiales que se tienen, la inflación efectivamente está tomando un curso un poquito más acelerado. Recordemos también de que estamos en un mundo cada vez más globalizado, cada vez dependemos más del mercado internacional, y en el mercado internacional se está registrando niveles de inflación bastante elevados, ¿no? El caso más claro es el de Estados Unidos, que a todos los economistas nuevamente le hacemos seguimiento, porque desde ahí empiezan muchos de los problemas que podemos importar, si vale el término, a nuestra economía, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, en Estados Unidos tienen hoy por hoy una inflación históricamente alta y están tomando medidas cada vez más duras para tratar de frenarla. Entonces vamos a tener un efecto natural de inflación importada, más la inflación que evidentemente se estaría generando por todos los temas que estamos conversando de especulaciones, de ese mensaje a veces negativo que pone a la gente en una situación de vilo y empieza, como les digo, a hacer cumplir esas profecías autocumplidas, ¿no? Se ha criticado mucho la salida del oro. Algunos analistas se agarran la cabeza y dicen, no, es una barbaridad. Me gustaría escuchar su opinión, Juan Fernando. Respecto, a ver, el tema del oro en sí, si es que coyunturalmente nos permitiese dar una estabilidad, yo considero que sería una opción razonable. Obviamente siempre y cuando se realice con parámetros y con una métrica dentro de lo que uno esperaría lógico. Sin embargo, es un tema que fue prácticamente bloqueado en la propia Cámara, entonces no creo que es una opción que quedó en el tintero y esperemos no tener que recurrir a ella en el futuro. ¿Usted considera realmente que se ha reducido el desempleo en Bolivia, Juan Fernando? La tasa de desempleo efectivamente ha bajado, pero hay que entender cómo se mide el desempleo. Yo le pregunto a una persona, ¿usted ha estado ocupada o ha tenido algún oficio remunerado en el último periodo de tiempo? Y la persona me puede responder sí, pero en ningún momento yo le he preguntado a esa persona si la actividad es estable, no le he preguntado a esa persona si la remuneración que recibió está dentro del estándar del salario mínimo nacional, por ejemplo.
Evidentemente, yo creo que efectivamente el desempleo puede que haya bajado, pero lo que se siente, lo que se percibe es que el subempleo ha subido. Y el subempleo es básicamente cobrar menos de lo Claro. que vale mi trabajo por la necesidad. Mm. ¿Qué le aconsejaría usted al ministro de Economía, por ejemplo? Porque si bien el presupuesto del 2023, lo ha dicho el ministro de Economía, proyecta una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,86%, una tasa de inflación del 3,57% y estabilidad cambiaria. El gobierno dice que están encaminados en mantener la estabilidad de precios. El gobierno dice que está buscando por todos los medios esta estabilidad económica que no se vive en los países de la región y en muchos países del mundo. Pero ¿hay algún consejo que usted quisiera darles? Sí, básicamente creo todos los analistas coinciden en que una potencial reducción y ajuste del gasto público, reconociendo la coyuntura internacional, que ya lo están haciendo muchos personeros del gobierno, sería una medida adecuada. Sin embargo, algo que me parece que sería mucho más importante, con un impacto mayor al final del día, es que todo lo que es el aparato público, el Estado, se deje ayudar por el sector privado. Y la forma de dejarse ayudar es generando algunas liberaciones de algunos problemas, de algunos temas, de algunas trabas que hoy por hoy se tienen. Un ejemplo de esto sería incrementar la productividad de sectores que potencialmente podrían darle un espaldarazo muy fuerte a la economía, como es el tema agropecuario. Entonces, si se admitiera el uso de algún tipo de tecnología que mejorase la productividad, por ejemplo, estamos hablando de que eso generaría una inyección impresionante de recursos en la economía. Al final de cuentas, somos el país menos competitivo de la región y tenemos una superficie cultivable bastante importante, eh, y creo que podríamos aprovecharla de una mejor manera. Simplemente abriendo un poquito, flexibilizando algunas reglas de juego, y el sector privado con seguridad reaccionaría favorablemente apoyando a la economía en su conjunto. Hay preguntas para usted. ¿Qué opina el señor Subirana sobre las restricciones aplicadas a los ahorristas en los bancos? Lastimosamente, las restricciones nacieron de la propia banca, no han nacido, y es importante mencionarlo, no ha sido la ASFI que ha impuesto ese tipo de restricciones, sino ha sido el propio mercado. Es decir, ante el exceso de demanda por divisas y la falta de las mismas en el sistema formal, los bancos han reaccionado de una forma totalmente natural. ¿Qué es lo que sucede? Y hay que plantearlo también de una forma clara. Muchas divisas están hoy por hoy en el sector informal y se están comercializando, como le decía, con un negocio, con un diferencial cambiario bastante favorable, que al final del día, como le digo, es el mercado el que está operando en este caso. También le preguntan, si existe un crecimiento, ¿por qué los salarios están más cortos? ¿Cuál es la explicación para esta situación? Claro, la gente siente que sus 100 bolivianitos de antes, que podían comprar más cositas, ahora compran menos, ¿no? No alcanza. Es una excelente pregunta. Ahí viene el tema, son dos elementos que hay que entender. Uno, el crecimiento en sí se mide a nivel macro, es decir, lo estamos mirando muy de arriba. Y la percepción de lo que es el valor que tendría, por ejemplo, el salario, esos 100 bolivianos que planteamos en el ejemplo, está en función ya del día a día, ya es un intercambio de mercado que evidentemente se está viendo afectado por temas de la inflación. Entonces, cada vez el dinero pierde valor, es innegable, evidentemente, pero a nivel de operaciones en la economía sí existe ese crecimiento que, como le digo, por ejemplo, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo prevén crecimientos arriba del 3%, por ejemplo. También preguntan, ¿qué opina el señor Subirana sobre la influencia de China en Latinoamérica, sobre todo en la economía de Bolivia? También excelente pregunta. Quienes nos siguen realmente siempre aportan con preguntas fundamentales, ¿no? Sí, totalmente.
A ver, China es uno de los principales acreedores, si no es el principal, me parece, de la economía boliviana. Tiene una injerencia y una planificación económica bastante marcada, una agenda económica muy marcada y planificada en la región, donde lo que está buscando es colocar sus excesos de producción. Recordemos que es una economía que en épocas pasadas crecía a tasas del 8%, entonces tiene una estrategia bastante agresiva respecto al mercado. Y somos, querramos o no, a nivel Latinoamérica, un mercado atractivo en suma para una economía como es la China, ¿no? Entonces, es simplemente vuelvo a insistir, en este caso es una consecuencia del mercado y nos han visto como un mercado útil para los fines económicos a toda Latinoamérica. Bien, nosotros lo vamos a ir invitando a lo largo de los próximos días, meses, por favor, Juan Fernando Subirana, para hablar de temas económicos. Realmente ha sido un gusto conocerlo, conversar con usted. Se ve que es un hombre que sabe mucho al respecto. Será hasta una próxima oportunidad entonces. Un placer y a sus órdenes cuando quieran. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego Que y le un vaya saludo a muy toda la bien. audiencia. Gracias, gracias y buenas tardes.